tiene que darse en el caso en concreto y no en abstracto. El segundo criterio dice, la interpretación dice no debe dar cuenta no debe dar cuenta no solo de frente al sistema normativo, sino también a los casos. Lo fundamental es resolver una controversia. Debe haber entonces cierto grado de complejidad o cierto grado de dificultad para entender estos asuntos. Y es que por ello es que la interpretación tiene de por sí una serie de trampas, una serie de conceptos, digamos, ciertamente contradictorios, que se resumen en dos elementos. Número uno, el emisor y el receptor. Y aparte el mensaje que brindas. O sea, serían ciertamente tres elementos, ¿no? En esa medida, entonces, es un poco difícil entender esta dinámica porque cuando yo digo, acá tengo un vaso en la mano, un vaso con agua. Entonces yo digo, bueno, interpretemos el concepto, ¿qué significa lo que tengo acá? Que es un vaso. Algunos dirán, sí, pues el vaso es un instrumento conformado por silicio en un estado sólido, no sometido a una determinada temperatura. Y aparte, la configuración del mismo, la forma del mismo, se da por procesos químicos. Esa también es una forma de definir. Otros dirán es un utensilio que sirve como una suerte de receptor para un líquido. Otros dirán un vaso es, no sé, es un artefacto que sirve para un uso de cocina. Entonces hay distintas interpretaciones que se da a un solo hecho. Este que está acá, el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo mismo ocurre en el derecho. En el derecho también ocurre esta multiplicidad de interpretaciones. Al igual también podríamos hacerlo con otros elementos, ¿no? Pero yo, digamos, usé el tema del vaso porque se me ocurre, porque está en mi cercanía. Sin embargo, en materia jurídica y principalmente en materia constitucional, donde el tema es más amplio, más controvertido, más enunciativo, hay un problema básicamente de un tema difícil. Los caso y reglas confluyen y ambos merecen atención. ¿A qué me refiero con esto? Porque generalmente cuando nos encontramos frente a reglas que son prescripciones jurídicas cerradas, normativa y lingüísticamente mucho más precisas, estas normas vienen generalmente en automático. ¿Qué me refiero con automático? Que no admiten interpretación, que no admiten no admiten una distinta concepción de lo ya enunciado. El tema de las reglas en el derecho es bastante simple. Sin embargo, cuando las reglas asumen una posición de regla, principio, ¿de acuerdo? O estas distintas variaciones que plantea el profesor Robert Alexi de regla norma o regla derecho, entonces ahí viene el conflicto. Y quiero señalarlo esto de la siguiente manera, porque voy a hacer la clase sumamente práctica y didáctica. Y digo esto porque las reglas siempre actúan en automático. Cito, por ejemplo, un caso, ¿no? Se decía, imagínense ustedes que han salido a la avenida y encuentran un sitio en donde dicen, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Ustedes quieren entrar a un local comercial, el local comercial tiene una especie de letrero y dice, perfecto, dice, bueno, dice, se prohíbe el ingreso de personas menores de 18 años, o sea, una regla. No se permite el ingreso a personas menores de 18 años. O sea, es un razonamiento bastante básico en el sentido de que, bueno, si tengo o no tengo 18 años en adelante, puedo o no puedo ingresar. Perfecto. Es una regla. ¿Sí? Pero si a esa regla le agregamos un principio, otro contenido mayor, entonces sería distinto, más difícil de resolver. ¿Qué caso diríamos? Por ejemplo. Claro. Ya. Ya, allá. Para que agarre un toque. Voy a checar. ¿Le recién vuelto 10 horas? Hay un audio que se está filtrando. Entonces le decía, imagínense que hay un letrero que diga, ¿no? Se prohíbe
Doctor, no sé si me puede ayudar o el licenciado para silenciar los audios, porque está que se filtra, por favor. Bien. Les decía entonces, imagínense mismo la por favor, licenciado, Piero. Ya, bien. Les decía, imagínense que entramos a un sitio, queremos entrar a un sitio donde hay un letrero que diga, está prohibido el ingreso de personas que no tengan dignidad. Ya es difícil, ¿no? El primer caso era sencillo. El segundo caso ya involucra otro tipo de contenidos, ¿no es así? Entonces, el problema básico en la interpretación como actividad tiene que ver, número uno, el hecho de que las reglas se interpretan, digamos, en un sentido cerrado y los principios en un sentido abierto. Los principios tienden a ser mandatos de optimización y las reglas hacen referencia a una concreción jurídica determinada y aparte básicamente cerrada en materia jurídica. En materia en materia de las reglas no hay mayor problema, pero en el caso constitucional sí hay un tema puntual que tiene que ver que básicamente que interpretamos principios, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en esta primera parte. Y aquí he agregado esto. Los casos difíciles son generalmente actos de verdadera creación de reglas que se adecúan para dar respuesta razonable a los casos propuestos. Los casos difíciles. ¿Cómo se resuelven los casos difíciles en materia de la argumentación? El profesor Robert Alexi hablaba acerca de eso, ¿no? Y él decía que los casos difíciles no tienen una respuesta correcta, tienen una respuesta materialmente posible. Entonces yo digo, claro, un tema difícil, ¿cómo se resuelve? Esos casos difíciles que tenemos generalmente en el despacho, en el juzgado, en el día a día, ¿no? Bueno, claro, porque esos casos están ciertamente impregnados de principios, los cuales son difíciles de resolver. Las reglas no, las reglas son fáciles, las reglas se atañen al procedimiento, el principio se atañe a lo que debe ser y no lo que es. En esa medida la interpretación tiene pues digamos, inserta un primer elemento de problemática. ¿Por qué? Porque plantea un problema de emisor, receptor y mensaje, en principio. Algunas preguntas básicas para entender la labor de la interpretación, que significa el determinar el sentido conforme y correcto conforme a. La interpretación es eso, determinar el sentido correcto conforme en relación a. Bueno, acá tenemos algunas 5 preguntas para entender un poco este fenómeno a modo de lluvia de ideas. Una primera pregunta es, ¿qué es interpretar? ¿Qué significa la palabra interpretar como verbo? No como actividad, sino como verbo. ¿Qué significa la palabra interpretar? La interpretación, acá tenemos un criterio en doctrina, es la real inteligencia recta y dice, es la verdadera y recta y provechosa inteligencia ley según su letra y razón, a fin de determinar el sentido, el verdadero sentido. Quiere decir que la interpretación como verbo, ¿de acuerdo? Es eso, la determinación del sentido correcto, conforme o con respecto a. Como verbo, no como actividad, sino como verbo. Claro. Entonces, esto es un concepto amplio en relación a las distintas manifestaciones de la interpretación tópica, la jurídica, la hermenéutica, la interpretación ratio legis, la interpretación histórica, inclusive a la interpretación constitucional. Pero la interpretación como actividad debe ser entendida, perfecto, una actividad cognitiva determinada, orientada a determinar la correspondencia de aquello, digamos, que es aquello que tiene que ver con el contenido, ¿no? Determinar en esta actividad
digamos, mental, el sentido conforme con respecto a la interpretación. Una primera pregunta, ¿qué es interpretar? Una segunda pregunta, en esta interpretación correcta, en este ámbito de determinar la interpretación correcta, habría que determinar varias cosas. Lo primero es, los caminos de la interpretación jurídica en general, no desembocan en una sola vía. Es decir, no sería correcto decir la interpretación teleológica o la interpretación tópica resulta siendo siempre la correcta. No. La interpretación constitucional resulta siendo siempre la correcta. No. La interpretación como actividad y no como verbo tiene distintas manifestaciones y maneras de entender. La interpretación será la correcta en la medida en que el resultado de esta actividad sea capaz de mejorar o comprender el derecho o la libertad, o en todo caso, el ámbito jurídicamente interpretable. Yo, en ese sentido, podría optar por una interpretación distinta, tópica, hermenéutica, legislativa, exegética, no importa, histórica o funcional o institucional, no importa. El hecho es que como consecuencia de esta labor interpretativa de la interpretación, yo desemboque a un insumo, el producto, y que el producto sea un producto mejorado o ampliado. Esa es una premisa básica para entender la interpretación. No importa qué modelo asumas, ¿de acuerdo? No importa. El hecho es que como consecuencia de esta labor, la interpretación como producto debe ser un producto mejorado o ampliado. Y además, dos criterios más. Número uno, la interpretación debe ser fructuosa. Es decir, producto de esa labor interpretativa, digamos, elabore un producto y que ese producto sea compatible. Porque si tú vas a interpretar, por interpretar no sirve. Tienes que interpretar para ampliar el contenido del derecho o de la libertad, digamos, hablando de términos jurídicos. Y número dos, es que toda interpretación debe ser una interpretación previsora. Debe traer como consecuencia la resolución de un conflicto o de una controversia, digamos, propiciando una paz social. ¿De acuerdo? Ese es el tema de la interpretación. A ver, ¿qué más viene? Interpretación única. A ver, ¿qué más viene? Perfecto. ¿Qué es interpretar? Acá tenemos un pequeño gráfico que dice, claro, estamos hablando en el sentido de que la labor de interpretación es una labor propia del juez. Y esta labor de interpretación propia del juez busca ¿qué cosa? Desentrañar y determinar el sentido correcto y conforme con relación a. Si es un juez penal, será el sentido conforme con respecto a la norma penal. Si es un juez laboral, será el sentido conforme y correcto a la norma laboral. Eso es básicamente la labor de interpretar en ese ámbito. Ahora, segunda pregunta que hemos planteado. ¿Cuándo se interpreta? ¿Cuándo es necesario interpretar? Bueno, en principio, interpretamos aquello que no es claro, aquello que es confuso, aquello que es controvertido, aquello que no tiene una respuesta clara. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo se interpreta? Se interpreta cuando no es claro, cuando hay una antinomia, cuando hay una laguna, cuando hay una falta de una distinta e indebida interpretación. Cuando interpretamos, cuando el texto no es claro. Por ejemplo, en materia constitucional es usual que la presencia de las llamadas antinomias, ¿no? Las antinomias son abiertas contradicciones en el texto de la Constitución. Cito algunas. Por ejemplo, la Carta Política dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida. Pero más adelante te dice, claro, la vida puede ser cesada. La pena de muerte está contemplada en la Constitución. Entonces, sí tenemos, por un lado, una disposición positiva y una disposición negativa. Ahí encontramos una suerte de antinomia. La antinomia, ¿cómo se resuelve?
Esta contradicción se resuelve de dos maneras. Se dice, perfecto, o justificamos la restricción del derecho, como decía el profesor Archulón, o, en todo caso, desarrollamos el tema de las excepciones. Ah, perfecto. Eso es lo que se llama el tema de los derechos irderrotables, ¿no? Posiblemente garantizamos el derecho a la vida por sobre todo, y esto y los demás derechos ceden, y los demás cede, o en todo caso, nos enfocamos a las restricciones de los derechos fundamentales. Antinomias, abiertas contradicciones en el texto de la Constitución. Ahí es necesario interpretar, ¿de acuerdo? La norma no está clara, la norma no es precisa, la norma está sometida a una antinomia, o la norma, digamos, tiene una vaguedad semántica, ¿no? Una vaguedad semántica. Y por lo tanto, la interpretación debe corregir o determinar ese sentido conforme con respecto a. ¿De acuerdo? Y digo con respecto a, puntos suspensivos, con respecto a la materia. ¿De acuerdo? Porque cada materia, cada ámbito del derecho tiene obviamente su interpretación debida o correspondiente. Bien, tercera pregunta. ¿Para qué se interpreta? ¿Para qué interpretamos? ¿Interpretamos para qué? Para aclarar el concepto. Interpretamos para determinar el sentido conforme y correcto. Interpretamos para darle a nuestro entender, a nuestro razonamiento, cierto grado de logicidad o de justificación formal. ¿Para eso interpretamos? Para darle un sentido correcto. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se interpreta? Ah, bueno, es un tema distinto, ¿no? Acá tenemos, ¿qué se interpreta? Acá tenemos acá. ¿Qué se interpreta? Enunciados, disposiciones legales, acciones y circunstancias, o también se interpreta hechos, ¿no? La muerte de alguien, la muerte natural o la muerte violenta, o una enfermedad te interesará determinar si fue espontánea o provocada. Eso es en el ámbito eminentemente literal, ¿no? El tema de la interpretación de hechos. Pero lo importante acá es la interpretación de los principios, que es lo que ciertamente es un tema conflictivo en materia de la argumentación, y digo de la argumentación constitucional. Bien, quiero enfocar más el tema el día de hoy a la interpretación, ya no de los hechos, ya no, digamos, la interpretación, la tópica, la hermenéutica, la exegética, la literal, sino la interpretación que puede involucrar reglas y principios, ¿de acuerdo? Que es lo más complicado, que es lo más difícil en esta materia, y digamos, al menos en la materia constitucional, que ciertamente a veces trasciende otros ámbitos. Y digo esto porque estamos el día de hoy plagados de estas cosas. Estamos plagados de estas cosas, estamos plagados de situaciones en las cuales, más allá de la pandemia, que ya estamos superando, ya estamos, digamos, saliendo de este asunto, obviamente esto ha traído como consecuencia debates y dilemas jurídicos muy fuertes. El tema de la interpretación de los principios, ¿no? De los principios frente a las reglas. A ver, quiero ver, por ejemplo, algunos temas al respecto. Interesante. Esto que está acá, que me parece importante y que es básicamente tres posiciones: la posición del profesor Robert Alexi, la posición del profesor Ronald Working, ¿no? Que hablaban acerca de esto, de este conflicto entre reglas y principios, y que es básicamente, digamos, una situación conflictiva el día de hoy, digamos, en materia jurídico-constitucional. ¿Por qué? Porque el tema de las reglas y los principios, digamos, a pesar de que ya pudiera ser entendido como un tema resuelto, no es así, es un tema todavía a la fecha vigente, ¿no? A ver, por ejemplo, conflictos de reglas y principios numerosos. A ver, por ejemplo, veamos un caso de reglas y principios. A ver, no sé, hay un caso, por ejemplo, que se dio hace 3 años, hace 1 año y medio, en el Tribunal Español, que planteaba lo siguiente, ¿no? Decía,
planteaba lo siguiente: era una persona que vivía en España y que este señor era un musulmán, ¿no? Que tenía que concurrir ciertos días a la semana a la mezquita para hacer, digamos, la labor de oración, la labor religiosa. Y bueno, ¿qué había pasado? Que había pasado que en el mundo y en España se había declarado esta suerte de inamovilidad, este enclaustramiento en domicilios, y no se permitía la salida de personas de su domicilio. Entonces sí tenemos un conflicto aparente de principios, ¿no? Derechos y principios, obviamente. ¿Cómo justificamos eso? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? La actividad de este señor que tiene que que tiene que concurrir una vez a la semana a una mezquita para hacer su acto de oración, o en todo caso, el estado de emergencia que digamos que está vigente por temas de salud. En principio, dos derechos en conflicto, ¿no? Entonces, ahí es lo complicado. ¿Cómo es que asumimos una restricción mayor a la otra? Entonces, la tesis, digamos, predominante es, bueno, o en todo caso, reforzamos la restricción y decimos, claro, el derecho fundamental a la libertad religiosa puede ceder por un tema de sanidad o de salud, o en todo caso, el otro es perfecto, es justificamos la restricción, digamos, argumentamos la excepción versus fundamentamos o reforzamos la excepción. Claro, decimos, claro, el tema de salud es predominante, es relevante. Sin embargo, esto en oposición al tema de la vacunación, al tema de la salud, no puede oponerse a un tema religioso. Entonces hay dos conceptos. Estos son conflictos entre conflicto aparente de derechos. Ahora, las reglas y los principios es lo que, digamos, el día de hoy tiene una máxima expresión en materia del derecho. Porque hay definitivamente mandatos del Estado y derechos fundamentales que están en conflicto. Entonces, frente a ellos debemos dar una posición clara y precisa. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo es que este tipo de conflicto se resuelve? O sea, ¿es un caso en concreto? No. ¿Hay una regla generada a todos? No. Hay un criterio en particular. Por eso siempre cuando se resuelven este tipo de conflictos se dice el conflicto se resuelve en el caso en concreto y no en abstracto. En el caso en concreto y no en abstracto. Entonces tenemos acá algunos criterios. Dice, los principios no proporcionan razones concluyentes o definitivas, dice, como las reglas, sino razones prima facie. Claro, las reglas, queridos amigos, actúan en automático. Las reglas, decía, el profesor Chulón decía, las reglas son un golpe, así. O sea, no puedes entrar. No puedes entrar. Hace algunos años, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que antes de la pandemia, y un día, estando en el centro de Lima, en la ciudad de Lima, quería ir a un juzgado, pero me acuerdo que estaba yo con jean y con zapatillas, y decía ahí, solo se puede entrar no se permite el ingreso con zapatillas y con jean, sino con terno. Ah, una regla. Y la regla me golpea acá. O sea, las reglas operan en automático. ¿De acuerdo? Los principios no. Dice, los principios tienen una dimensión de peso o importancia que las reglas no tienen. Claro. ¿Por qué? Porque los principios están sometidos ¿a qué? A una determinada validación. Las reglas, por eso el profesor Rodalexi decía, ¿no? Un principio es lo que debe ser. El enunciado a futuro, lo que debe ser. La regla es lo que es. Entonces, claro, el principio tiene una dimensión de peso en conflicto con una regla. La regla se aplica de manera, digamos, general y no hay mayor discusión, ¿no?
Entonces ese es un tema también interesante. Dice, los principios son mandatos de optimización, es decir, ordenan que algo se realice en la mayor manera posible. Perfecto, está bien. Son mandatos de optimización que tienen que ver con aquello que debe ser versus las reglas, que es aquello que es. Bien, y dice, pues finalmente dice, no, las reglas jurídicas son objeto de interpretación y los principios lo son de la ponderación. Claro, la ponderación tiene que ver con qué. O sea, los principios son contenidos jurídicos complejos, mandatos de optimización que están sometidos ¿a qué? A la ponderación. Mientras que las reglas son objeto de interpretación. Aquí entonces, para aclarar un poco el tema, la interpretación como actividad está destinada a determinar los contenidos de los derechos. Repito, la interpretación está destinada a determinar los contenidos de los derechos. La ponderación como actividad está destinada a determinar los pesos específicos de los derechos en un eventual conflicto entre reglas y principios. Y vamos a ver más adelante el llamado test de proporcionalidad, o lo que dicen algunos en test de proporción, está destinado a determinar el margen de discrecionalidad que asume el Estado o la entidad cuando tiene que restringir, limitar o eliminar derechos fundamentales. Son tres, digamos, actividades distintas: interpretación, ponderación y test de proporción. En ese sentido, entonces, hay que establecer este tipo de casos. Perfecto. Principios y reglas, separación semántica, entendido desde el punto de vista semántica. Regla, norma con alta claridad semántica y cierta concreción. Claro, la regla es precisa, clara, contundente. Los principios, norma con baja claridad semántica y cierta generalidad. Nuestra constitución política del Estado está plagada, pues, de principios, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad, el derecho a la salud es un derecho universal, el Estado se compromete, la dignidad humana, en fin. Nuestra carta política está plagada de principios, ¿no? De aquello, digamos, que es el óptimo, digamos, el óptimo, es decir, aquello que no puede ser cuantificable, que es lo que debe ser. El fin del Estado, que tenemos una separación semántica entre principios y reglas. Principios y reglas, perfecto. Acá tenemos otro criterio más, el profesor Varalexi, que es el que plantea la tesis, ¿no? Con el profesor Ronald Working. Ese es un debate sumamente amplio, la verdad, un debate, digamos, bastante complejo. Yo simplemente quería plantear estos dos extremos de la interpretación que me parecen, digamos, complicados. Principios, cuando la administración se cumplirse en cierto grado, y las reglas, si cumplen o no se cumplen. Perfecto. Un elemento interesante. Bien. ¿Qué más dice acá? A ver, acá tenemos un tema interesante para terminar esta parte de la interpretación. Dice, la naturaleza de las normas cerradas impide muchas veces una adecuada ponderación. Dice, la naturaleza de las normas cerradas impide muchas veces una adecuada ponderación, análisis e interpretación. Perfecto. Ese es el principal problema que tiene la interpretación literal o la interpretación judicial. Tenemos un caso, aquí está, la palabra matrimonio. Matrimonio, para nosotros, o sea, digamos una interpretación literal. ¿Qué significa matrimonio? Unión de hombre y mujer sin impedimento con la finalidad de crear familia. Ese es matrimonio. ¿De acuerdo? No hay otra interpretación. Es la interpretación literal del Código Civil. Ahora, para nosotros, el matrimonio es un concepto, digamos, apegándonos al Código Civil, pero resulta siendo como consecuencia una interpretación constitucional
y aplicando un principio de la sobreinterpretación, diríamos que el matrimonio es un valor fundamental. ¿De acuerdo? Para el derecho civil es una institución, para un civilista será un contrato, ¿no? Para un abogado normal será, digamos, un acuerdo, para un sacerdote será un sacramento, pero para nosotros es un valor fundamental. Perfecto. Pero para nosotros, desde una visión, digamos, en modo sobreinterpretación de la Constitución, será ¿qué cosa? Un valor fundamental. Entonces, ahí tenemos un concepto interesante. La naturaleza de normas cerradas impide muchas veces la interpretación. Igual, por ejemplo, en materia penal, o sea, hay términos que no pueden ser interpretados solo y únicamente por el ámbito de una interpretación exegética y literal. Por ejemplo, el tema del asesinato, del homicidio. ¿Qué significa homicidio? Yo diría, interpretación literal, homo caedere, homo hombre, caedere matar, homicidio, quitar la vida de un ser humano desde un postulado injusto, doloso y demás. No hay otra interpretación digamos, que cabría ahí. Es la interpretación penal, la legal. Ahí no cabe interpretación constitucional. Ahí no cabe una interpretación abierta. El homicidio es como es. Igual, por ejemplo, el parricidio. Aquel homicidio cometido, digamos, por sujetos determinados. ¿Qué interpretación cabe ahí? Ninguna, salvo la penal. Una interpretación exegética. Entonces, hay algunos tópicos, algunas parcelas del derecho que solamente pueden ser interpretadas desde el punto de vista, digamos, de la interpretación exegética, la literal, la judicial. Mientras que cuando interpretamos principios, el tema es mucho más complicado, ¿no? Como se va a ver más adelante. Acá está, bueno, tenemos estos problemas prácticos. A ver, perfecto. Estamos 6:44. A ver, tenemos otra pregunta acá. ¿Por qué interpretar? Dice, ¿no? Acá el texto. ¿Por qué interpretamos? Por el carácter indefinido, dice, de los conceptos jurídicos, por la ambigüedad propia del lenguaje natural. Lo que le dije hace un rato, le paso. ¿No? Se interpreta porque hay una ambigüedad, se interpreta porque hay una duda, se interpreta aquello que no está claro, que no es preciso, que no es concreto, ¿no? Y por existencia de antinomias normativas. Lo dedicas un rato en referencia a los contenidos de la Constitución, que tiene más de una antinomia y que básicamente son contradicciones en el texto de la Carta Política, ¿no? Y aparte por la generalidad de esas normas que genera dudas. Perfecto. Luego de ello, bueno, ya que desarrollamos el tema de la interpretación, veamos algunos tipos de interpretación que resultan siendo interesantes porque muchas de ellas son aplicables en el caso peruano y otras no. Y otras son, de alguna manera, también resultan siendo, digamos, favorables a la conformación de un criterio para resolver un conflicto. A ver, vamos a ver algunas, no todas, ¿no? Por ejemplo, la tópica. La tópica es una interpretación, digamos, interesante que de alguna manera está contemplada en nuestra Constitución. O digamos, en el lenguaje de los jueces, en el lenguaje judicial, la tópica. Este método utiliza el contenido normativo y el sistema dogmático como puntos de vista para la solución del caso a interpretar. Tópico. El tema de tópico, ¿dónde viene? Topo, lugar. La interpretación tópica es una interpretación, digamos, del lugar, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con una interpretación vinculada a los hechos propios del lugar. Vean ustedes, lo que pasó hace 2 o 3 días en Cajamarca, no sé si se acuerdan ustedes esta digamos, conducta de rondas campesinas que secuestraron a mujeres y las llevaron a un lugar para hacer una suerte de castigo comunal, ¿no? Algunos han argumentado y han dicho, claro, la justicia comunal, ¿no? La justicia comunal, la justicia comunal, la justicia rural, la justicia de las comunidades nativas y campesinas tiene definitivamente una presencia importante en la constitución política del Estado, ¿no? Al menos está regulada como tal. Sin embargo, y dice siempre y cuando
estas rondas campesinas, estas rondas campesinas, dice, no afecten derechos fundamentales. Entonces, claro, se crean estos sistemas de interpretación para el caso en concreto. Para ellos seguramente no es delito. Dentro de su jurisdicción, dentro de su conocimiento, dentro de su costumbre. Es el topo, el lugar. Topo viene de la palabra, del vocablo topoi, lugar, ¿de acuerdo? Entonces, se ha hecho efectivamente. Hay que entender que la justicia, que la argumentación tiene que ver también con un tema, obviamente, de un tema de costumbre, de un tema de localidad, de un tema territorial, obviamente. Es importante, sí, digamos, se ha hecho más de una vez el tema, este tema de una interpretación tópica, ¿de acuerdo? Tópica institucional. Esta que está acá, solamente voy a dar algunas, no por el tema de tiempo. La interpretación institucional concibe a la Constitución como un material normativo que debe ser trabajado en un sentido concreto, sin desconocer el material sociológico de la realidad. Importante posición. ¿Por qué? Porque esta interpretación institucional es la que, por ejemplo, le permitió en algún momento, por ejemplo, dice, sin desconocer la realidad social. Perfecto. ¿Recuerdan ustedes algunos casos en los cuales se han visto, por ejemplo, casos, o digamos, digamos, se han resuelto casos en virtud de un tema social? O sea, ¿se han visto casos o no? En los cuales la argumentación tiene que ver, perfecto. O sea, la Constitución es norma normarum, ¿no? Fuente de fuentes, fuente única, fuente primera. Pero, y ella no puede desconocer el tema sociológico de la realidad, o sea, no puede desvincularse con la sociedad. ¿Han visto o no han visto? Claro que sí, yo recuerdo dos casos. Número uno, por ejemplo, voy a dar solamente dos casos, y seguramente estará sometido a discusión, a debate, más adelante o en este momento. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional vio en su momento, por ejemplo, el tema del incremento de los pasajes, vía una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dijo? Bueno, es evidente, dijo, es evidente que el pedido de los transportistas para determinar el incremento de los montos del pasaje tienen un sustento en la cuestión económica, incremento de combustibles, lubricantes y demás. Perfecto. Pero también dijo el tribunal, hay que analizar y tomar en cuenta el contenido social. ¿Cuál es el contenido social? Y expresó su punto de vista, dijo, claro, el concepto de que deben existir por lo menos tarifas diferenciadas para estudiantes, para personas normales y aparte para, digamos, determinados plexos. Me refiero a estudiantes universitarios, ¿no? Y escolares. Entonces, es un tema social. Definitivamente es un tema social, en el cual el tribunal dijo, perfecto, o sea, hay un tema normativo y hay un tema eminentemente de una cuestión, digamos, social, una cuestión sociológica que el Estado debe, digamos, por lo menos tomar en cuenta, ¿no? Es un caso. Otro caso, por ejemplo, en el tema social. ¿Cuál podría ser? A ver, digamos ustedes. A ver, son 42 participantes, ¿ah? Interesante. A ver, no sé, algún colega que quiere participar, digamos, en este ámbito de interpretación, un tema social. O sea, desvincularse de la cuestión normativa para involucrar el tema social. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, digo ¿qué? ¿Ah? ¿Cuál es un tema social que el tribunal, que el TC, por ejemplo, ha desarrollado, por ejemplo, en materia de sentencias, involucrando un tema, por ejemplo, vamos a ver, medio ambiente, digamos, temas diversos? ¿Mm? A ver, ¿algún comentario al respecto de lo que hemos comentado? A ver, dice, sin tomar, sin conocer el material sociológico de la realidad. Bueno, ¿como qué, por ejemplo? A ver, yo cité uno, otro más. ¿Habrá o no? Si quieren, habilitamos el chat o lo hacemos directamente por intermedio del audio, ¿no? A ver, ¿cómo no? Jorge Vizcarra, con todo gusto, te escuchamos.
Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Dígame. No sé, estaba pensando, por ejemplo, no sé si venga el caso, el tema de la vacancia presidencial. Ajá. Sabemos que la norma establece causales específicas que se interpretan de acuerdo a la concepción que se supone estuvo a la base de la inclusión de dicha norma en la Constitución, ¿no? Cuando se habla de incapacidad moral, me refiero. Ya. Que lo entienden los estudiosos como netamente orientado al campo psicológico, ¿no? Y yo estaba pensando, por ejemplo, en la vacancia de Fujimori, en la que se pretendió hacer en la que se hizo a Vizcarra y en la que se pretendió hacer últimamente al presidente actual, ¿no? Entonces, no sé si eso sería un ejemplo de apartarse de la norma en el sentido histórico para adaptarla a la realidad social, ¿no? O sea, ¿qué podemos entender como incapacidad moral si no es cuando una persona no concibe la diferencia entre el bien y el mal? Pero usted sabe que al respecto surge toda una discusión. No sé si eso sería un ejemplo. Sí, a ver, pero cuando digo, o sea, se aparta de la Constitución como fuente de fuentes, fuente de derecho, fuente única, para, digamos, involucrarse en la textura social, digamos, digamos, más terrenal. Han habido casos, yo cité uno, por ejemplo, ¿no? Ese, o por ejemplo, el caso de los autos usados. El tribunal dijo, perfecto, los señores que han contratado estos lotes para importar vehículos, la regla está permitida. Sin embargo, eso trae consecuencias en el medio ambiente, ¿no? Número uno, porque estos autos consumían, digamos, no tenían controles mucho más eficientes para el tema de la contaminación. Entonces, hay casos interesantes en esta materia, para tomar en cuenta el tema social, ¿no? El tema social del conflicto. Entonces, ahí estamos frente a una interpretación básicamente institucional, que es interesante, ¿no? Y en la cual el tribunal, más de una oportunidad, digamos, se ha vinculado con ella, ¿no? Doctor Vizcarra, sí, efectivamente, o sea, hay que tomar en cuenta también el elemento económico, el elemento, digamos, eh, político y las consecuencias, ¿no? Ahí también aplicaríamos un principio que se llama el principio de previsión de consecuencias necesarias. Y en épocas de pandemia esto se ha hecho con mucho más evidencia, ¿no? O sea, los efectos de una decisión judicial frente a un tema, digamos, emblemático, que puede traer como consecuencia a futuro un cambio de política económica. Y eso tiene que ver este tipo de interpretación, la interpretación. El tema que usted dice, claro que sí, tiene que ver por el hartazgo, el hastío de la población frente a un sistema, frente a un modelo presidencial o una figura representativa que representa al Ejecutivo y que fue pues depuesto, ¿no? Pero ciertamente hay casos interesantes en esta materia de la interpretación institucional. Bien, acá tenemos otra. Esta es la interpretación literal o también la interpretación ratio leyes, ¿no? Es una la interpretación, digamos, basada en la subsunción. Es la interpretación, digamos, judicial, ¿de acuerdo? El proceso de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de reglas lingüísticas del lenguaje escrito. Lo que hacen generalmente los jueces ordinarios, los jueces penales, ¿no? Cuando califican, por ejemplo, el matrimonio, el homicidio, califican, por ejemplo, no sé, el peculado de uso, el peculado simple, es básicamente ¿qué cosa? El hecho del encuadramiento de la conducta en el tipo penal correspondiente. Y ahí la situación termina. Pero no hay mayor posibilidad en el caso en concreto, realizar una interpretación distinta, ¿de acuerdo? La interpretación literal, es decir, esta adecuación, repito, la adecuación de la norma en el caso en concreto, la correcta correspondencia del tipo, digamos,
percepción del legislador en el caso en concreto. Nada más. Y ahí termina. No ahí termina. Pero el problema es cuando estas normas involucran aspectos que deben ser debidamente interpretados. Quienes están en el aula y, por ejemplo, son jueces penales, por ejemplo, había un caso, voy a dar dos casos interesantes en esta materia, porque lo que quiero es generar un espacio de discusión entre ustedes que permita un mayor conocimiento. Dos normas. En el Código Penal, hace muchos años, había una norma que decía lo siguiente, ¿no? Decía, si una persona, y si algún juez penal está en el público, en la audiencia, por favor, acláreme el asunto o comparta su opinión, pero decía lo siguiente, decía, si una persona realiza tocamientos indebidos a otra persona es un delito, ¿de acuerdo? Perfecto, ahí no tenemos ninguna duda. Sin embargo, había un artículo añadido a ese que decía, si realizamos tocamientos indebidos a una persona decía, más adelante decía, de una moral intachable, de moral intachable, o de moral cuestionada. Entonces, uno dice, ¿qué significa moral cuestionable o intachable? O sea, ahí no tiene pena. Moral intachable, o una moral cuestionada. O también podríamos decir, de dudosa reputación. Entonces, yo digo, ese es un término que podríamos determinar en virtud de una interpretación ratio leis. No. Una interpretación literal, no. ¿Qué se entiende por una moralidad intachable, por ejemplo? Número uno. El otro caso que también generó una discusión muy interesante a nivel del Poder Judicial del Tribunal fue cuando se estableció de que la conducta, por ejemplo, de el mantener, y eso es un tema de tribunal, de una sentencia del TC, cuando decía que el hecho de mantener una relación sexual con una persona menor de 16 a 18 años no era un delito, porque había ciertamente consentimiento. El consentimiento tiene que ser entendido, también entiendo, ¿no? De una perspectiva social, no eminentemente jurídica, ¿no? O sea, el tribunal ahí en ese caso dijo, bueno, perfecto, voy a comprender esta tesitura social, este ignorancia social, que me dice, perfecto, o sea, si hay acuerdo, si hay, digamos, aceptación, entonces no habría violación, ¿no? Y el tribunal se pone, digamos, en un plano mucho más práctico y dice, digamos, interpreto yo y digo, perfecto, entonces, perdónenme, digamos, lo que voy a comentar, pero, o sea, perdónenme, digamos, lo grotesco que puede ser. En todo caso, imagínense, ¿no? Decía el tribunal que la persona debería ser consciente de lo que hace. Y la persona también es consciente de lo que hace. Entonces, el hombre le diría, pues, ¿no? A su pareja le diría, mira amor, quiero comentarte que en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional que me exige un pleno conocimiento de voluntades, entonces quiero pedir tu consentimiento a efectos de tener intimidad contigo y que esto posteriormente no se considere como delito. O sea, eso es dado. Es un absurdo, ¿no? Eso es básicamente el tema de la decisión social. No sé qué opinarán los colegas. A ver, no sé, doctor, ¿qué le parece a usted, doctor Vizcarra? Está por ahí. Me pareció un comentario atinado de su parte. O sea, ¿eso es correcto? ¿Esa sentencia del TC es correcta en esos términos? De, digamos, de decir, en los temas la intimidad, el tener intimidad con personas de minoría de edad, siempre y cuando hubo consentimiento, entonces, ahí no hay delito, ¿no? Es un tema también discutible. Tendría que verse en su contexto, digamos, en su perspectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Doctor, me está preguntando, bueno, usted sabe que ahora a partir de los 14 años ya la cuestión del consentimiento se ha relativizado, ¿verdad? Claro. En,
en temas de inicio sexual de las adolescentes. Pero si usted se refiere al tema de los prejuicios, No, al tema de la evidente, sentencia, al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que ese artículo era abiertamente inconstitucional. claro. Eh, Estaba pensando, por ejemplo, en la sentencia también de Ica, ¿no? Que interpretó, Ah, del calzón rojo. Ah, sí, claro, por supuesto. que también ya esa ya es una cuestión más de prejuicios, ¿no? Que Claro. como distorsiona a veces una interpretación, mire, de un nivel de un tribunal, de un juzgado colegiado, si no me equivoco, fue, y lleva a dar ese tipo de resoluciones, no tan aparentemente serias, pero que tienen trasfondos muy discutibles, por decirlo menos. Totalmente controvertido, discutible, es una interpretación que no tiene mayor justificación de argumentación en base al color de una tela, en fin. Es un tema que podríamos inclusive incorporarlo en el tema de los absurdos y los casos fallidos, ¿no? Así es. Bueno, otro comentario por ahí que se suscite por... Ahora, tengo entendido que ya el Poder Judicial ya declaró al respecto de ese caso de Ica, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Está por ahí? Digo, tengo entendido que ya hubo un pronunciamiento del Poder Judicial con respecto al tema este, ¿no? Me parece. Pasemos. Continuemos entonces con la interpretación. Tenemos ahí la ratio legis, que está acá, la teleológica, sistemática e histórica. Bueno, está bien, perfecto. Hablemos un poco de la interpretación. Bueno, aparte de las que ya he señalado, de la interpretación alternativa, de la tópica, existe también la interpretación ratio legis, la interpretación gramatical o exegética, que es la que usa el Poder Judicial generalmente, y la interpretación teológica, que es la interpretación con respecto al fin. Cuando decimos telos, nos referimos al fin, ¿no? Es una interpretación que también se usa y que coadyuva la interpretación constitucional. Pero, digamos, la más importante y la que quería solamente señalar en sus contenidos es esta interpretación constitucional. Y es una interpretación, digamos, que amplía los contornos y contenidos del derecho. La interpretación constitucional es una interpretación contenida en una sentencia, la sentencia 5854-2005, que se llama Puelles, en la que efectivamente, en un caso de un exalcalde de la ciudad de Chiclayo, el señor se llama Puelles, fue sometido a una vacancia por parte de Juradas Naciones, y posteriormente presentó una demanda de amparo para que efectivamente se le reconozca el derecho de regresar a su cargo. Y ahí el tribunal entonces planteó el tema de la posibilidad de que se pueda plantear un tema de amparo frente a una decisión del Jurado de Elecciones que, de conformidad con el artículo constitucional, ese artículo decía que una decisión del JNE era irreversible, definitiva, última instancia, y contra ella no procedía ningún recurso. El tribunal dijo todo lo contrario, ¿no? En virtud a esa estructura que planteó en su momento en esa sentencia y que desarrolló, digamos, de manera primigenia el concepto de la llamada interpretación de la Constitución. Los criterios y los principios de la interpretación constitucional. Y acá tenemos 4 principios importantes a raíz de la sentencia esta, una sentencia obviamente interesante e importante que desarrolla estos criterios. Número 1, el llamado principio de unidad de la Constitución, conforme al cual toda interpretación, me refiero al ámbito de la interpretación constitucional, debe darse entendido como entender la Constitución como un todo complejo. No se puede interpretar la Carta Política de manera aislada, sino la parte dogmática, la parte programática
el sistema de valores, la fórmula política, debe interpretarse de una manera completa, vinculando los artículos. Cada artículo en el texto de la carta dogmática tiene un correlato en el texto de la parte programática, y así. Entonces, esa interpretación, ese primer criterio de interpretación es importante, porque ha sido usado de manera reiterada en más de una oportunidad. Más adelante vamos a ver algunos casos. Sin embargo, este es un tema, digamos, vinculado a la llamada interpretación constitucional. El segundo criterio es este, el principio de concordancia práctica, en virtud de la cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones debe ser resuelta optimizando su interpretación, es decir, sin sacrificar los valores, derechos o principios concernidos y teniendo en cuenta que estamos frente a una imposición orgánica. ¿Qué significa? Claro, las funciones, competencias, atribuciones de los poderes públicos tienen que ser, digamos, sometidos a un concepto de un mayor nivel de colaboración, y la interpretación que haga el tribunal no puede, pues, menos que no debe sacrificar, ¿no? Estos principios y derechos expresados en el texto de la Constitución, digamos, como competencias. Es decir, el respeto de que los poderes públicos, los llamados OCAS, deben garantizar ese correcto uso de sus competencias. La interpretación tiene que ser, ¿qué cosa? Previsora y fructuosa. Previsora en el sentido de prevenir conflictos y a la vez también solucionarlos. Y fructuosa en el sentido que el fruto de esta interpretación debe por lo menos traer como resultado un producto adecuado, un producto correcto en los términos de la Carta Política. Segundo principio. El tercer principio tiene que ver con esto, el principio de corrección constitucional. Le dice que este principio exige al juez que al efectuar su labor interpretativa no desvirtúe funciones ni competencias que la Constitución ha asignado a cada órgano, a cada OCA. ¿Qué significa? Esta suerte de, digamos, potestatio vindicatis de los poderes públicos. La interpretación constitucional debe, por lo menos, garantizar el correcto uso de facultades y competencias, sin desvirtuarlas, sin desnaturalizarlas y aparte promoviendo el correcto ejercicio de sus competencias. ¿De acuerdo? Bien. Un tema también interesante que se ve a partir de un proceso en específico que se llama el principio competencial, el proceso competencial, que tiene por finalidad eso, garantizar el ejercicio correcto de las competencias y funciones al interior del texto de la Constitución. El siguiente es el principio de función integradora. El producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida en que contribuya a integrar y pacificar, es decir, garantizar y resolver un conflicto o una controversia que propicie no la paz social, sino que garantice el orden público. Ahí tenemos una abierta discusión con el proceso, ¿no? Porque el proceso constitucional tiene por finalidad garantizar ¿qué cosa? Elementos de orden público, no temas particulares, no temas de paz social, sino garantizar el orden público. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos algún cuadro, a continuación, de los principios, por un lado, los principios de interpretación y por otro lado, los llamados criterios orientadores. Acá tenemos unidad de la Constitución, concordancia práctica, función integradora, fuerza normativa, y tenemos a otro lado los criterios interpretadores, que son criterios que coadyuvan a la interpretación constitucional, que son la presunción de causalidad, la concordancia, la razonabilidad y la preferencia de los derechos humanos, o también conocido como esta posición interesante que se llama el preferred positions, la posición preferente de los derechos humanos en cualquier conflicto. Un tema también interesante, poco desarrollado en materia de jurisprudencia constitucional. Perfecto, acá tenemos algunos casos. Bien, vamos al siguiente caso, al siguiente tema, este que está acá. El llamado test de proporción. Acá voy a entrar a un tema ciertamente complicado
difícil de desarrollar. Yo generalmente este tema lo desarrollo en 3, 4 sesiones. Pero por tema de tiempo voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, sencillo, digerible y comprensible. ¿De acuerdo? Sin antes preguntar al público si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto de los 40 alumnos que tenemos en la sesión. Bastante público, la verdad. ¿Alguna pregunta del público? ¿Mm? Vamos, anímense, anímense. Anímense. Estos temas son para discutir. Estos temas son para intercambiar ideas, proponer temas, discusión, debate. ¿Mm? Bien. Bien. Entremos entonces a esta parte del llamado test. ¿Qué les alude el tema del test de proporción? ¿Qué les sugiere? Es un tema en el cual obviamente el día de hoy es una técnica de resolución de conflictos. Es una forma en la cual, digamos, la justicia, entre comillas, o en primer término, la justicia constitucional, resuelve conflictos, ¿no? En primer lugar, diría que históricamente y desde el punto de vista de doctrina, el test de proporción se utilizaba para resolver principios, históricamente. Digamos, leyendo al profesor Robert Alexi y demás y más maestros. Pero posteriormente ya se incorporó esa técnica para resolver conflictos entre derechos. Entonces, hay ahí, la primera precisión es que eso se utiliza para resolver conflictos entre principios y principios y derechos y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, una técnica que tiene que ver con la resolución de conflictos en materia constitucional. Pero ciertamente es importante porque ahora es usado por jueces, ¿no? Los jueces, cuando resuelven temas de prisión preventiva, cuando los jueces ven temas penales, ¿no? Inclusive en el ámbito, repito, incido en esto, los jueces en el ámbito de sanciones también lo aplican. Y el ámbito administrativo también lo aplica. Si no lo aplica, debería aplicarlo. El tema de la proporción. Este test de proporción, que es básicamente, repito, una técnica argumentativa, es una técnica argumentativa destinada a garantizar el correcto ejercicio de los derechos, número 1, y número 2, determinar y reducir ostensiblemente el margen de discrecionalidad del Estado cuando éste restringe, limita o castiga. Bien, en este sentido, yo debo advertir, en primer término, que existe una primera confusión, porque el Tribunal Constitucional, cuando maneja esta tesis, digamos, técnica argumentativa, lo hace sobre la base de, digamos, de varios antecedentes. Y digo esto porque cuando he tenido oportunidad de conversar con jueces del Poder Judicial, me han dicho que ellos tienen su propio criterio de argumentación, o sea, ellos tienen una técnica ya asumida y planteada para ejecutar este test de proporción. Sin embargo, les voy a plantear este test de proporción, que es lo que ha desarrollado el tribunal, digamos con algunas variantes o variables, en el caso en concreto. Un primer criterio, y hablaba acerca de eso, tiene que ver con esta sentencia, la sentencia 0010-2002, en la cual el tribunal entiende que este llamado test de proporción, el test de la proporción tiene que ver con un test de pluralidad complementaria, para complementar o para fundamentar o justificar el principio de la proporción. La proporción, el día de hoy, es entendido
conforme lo ha establecido el TC, en un principio del derecho, la proporción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sobre esa base, este principio, este primer criterio del principio de entender la proporción como un principio general del derecho, nos lleva a entender de que, claro, por lo menos, ¿qué cosa implica? ¿Implica qué cosa? Exigencias concretas de una justicia material. Entonces, repito, resumiendo, el test de proporción es un concepto que ha ido variando en el tiempo. Un criterio del TC, el PJ tiene otro principio. Claro, pero el test, este test de proporción tiene, entonces, el rango de ser un principio del derecho. Y en esa medida, exige ¿qué cosa? Concretas exigencias de justicia material aplicables a todos los entes públicos. O sea, todos los entes públicos deben aplicar este test, digamos, para resolver el tema que tiene que ver con el caso en concreto, cuando estén, digamos, de por medio principios y principios, derechos contra derechos, derechos y principios y viceversa. El primer caso fue el caso Ambef, y acá lo tengo, acá está situado, en el cual el propio tribunal desarrolla este concepto, caso Ambef Perú, un tema que tenía que ver con el tema de dos empresas, Ambef, una empresa cervecera, y Bacus también otra empresa cervecera, y que el tribunal dijo lo siguiente, ¿no? Claro, la dimensión sustancial del debido proceso abre las puertas para un control no solo formal, sino que incide en el ámbito de contenido de la decisión del Estado constitucional. Es decir, eleva el tema de la proporción a un principio de derecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hay varios criterios a tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles son estos contenidos de este test de proporción? Quiero citar un caso emblemático a partir del cual el tribunal desarrolla este caso. Bueno, hay varios casos, ¿no? Pero un caso emblemático, que duda cabe, el caso, digamos, el caso insignia en materia del test de proporción, repito nuevamente, yo desarrollo este caso, el tema de proporción, en 4 o 5 sesiones, porque es ciertamente sumamente complicado desarrollar esto en una sesión de unos 15, 20 minutos. Sin embargo, yo voy a tratar de, digamos, precisarlo, al menos en sus etapas, en sus contenidos. Número 1, citemos el caso Ambef, Calle Las Pisas. Un caso interesante, digamos, bastante mediático y sencillo para su comprensión. Comerciantes de la calle Las Pisas, en una avenida situada en el municipio de Miraflores, que cuestionaban vía un proceso constitucional de que la municipalidad de Miraflores, vía una ordenanza, había dispuesto la restricción del horario de atención, tomando en cuenta una evidente situación de afectación al orden público, ¿no? Entonces, la municipalidad dispone de que el local de la calle Las Pisas, esa cuadra en específico, debía recibir restricciones en horario. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso era, digamos, parte de la demanda, parte, digamos, de los alegatos, de acuerdo de lo que se desprende del expediente, ¿no? Dice, claro, ¿no? O sea, habían dos extremos. Por un lado, el derecho al trabajo de los conductores propietarios de estos locales o negocios en Las Pisas, y por otro lado, los vecinos de la comuna que, digamos, demandaban un tema de seguridad y o tranquilidad. Derechos, libertades y además también valores fundamentales en conflicto. Ese es el caso en concreto, a partir del cual entonces desarrollaremos el tema de este test de proporción. Perfecto. Entonces, yo diría, aquí está. A ver, aquí voy a agarrar un azul. ¿Proporción o ponderación? ¿Proporción o ponderación? ¿Qué deberíamos aplicar? ¿Proporción o ponderación?
en este caso en concreto? Ustedes tienen entre manos este caso. Digamos ya no un caso acá en Lima, sino por ejemplo en Chincha o en Cañete. Hay una avenida que tiene una actividad comercial sumamente intensa, de día y noche, y hay un tema de los vecinos que quieren plantear. ¿Qué aplicaría? ¿Proporción o ponderación? Son dos métodos distintos, ¿eh? ¿Qué aplicaría? Porque a partir de eso planteemos el caso en concreto. A ver, pregunto. ¿Ponderación o proporción? Pregunta para todos. ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? Pregunta. ¿Ponderación o proporción? A ver, algún voluntario, un comentario. ¿Ponderación o proporción? A ver qué dicen. En el caso que empieces, ¿qué aplico? ¿Ponderación o proporción? Doctor, si me permite. ¿Cómo no? Doctor Vizcarra. No quisiera estar acaparando la participación, pero eh, yo tenía entendido que el test de proporcionalidad, que ese es el nombre con el que se le conoce doctrinalmente, y Ya. también ya constitucionalmente por la jurisprudencia del TC, comprende esos tres pasos y uno de ellos, el último, es la ponderación propiamente dicha. Me confunde cuando usted dice que son dos cosas diferentes, pero si vamos al término en sí, proporción yo lo entiendo como comparar equitativamente dos cosas, en cambio ponderación viene para determinar pesos ponderados, no o sea diferenciales. Ver cómo se beneficia uno en relación al perjuicio del otro y obviamente buscar el mayor beneficio, maximizando, como usted dijo, no en términos de principios. No sé, cuando menciona que son dos métodos diferentes me ha confundido un poco. Ah, claro que sí. Son dos métodos distintos, la verdad. A ver, otro comentario más ahí. A ver. Cintia Milusca Palomino, dice Palo, Cintia Milusca Palo. A ver, te escuchamos, Cintia. ¿Qué crees tú? ¿Ponderación o proporción? Buenas noches. Considero que debe ser ponderación porque estamos frente pues a dos derechos distintos, entonces hay que ponderar y ver en realidad pues en este caso de la calle de las Pisas pues qué derecho pues prevalece sobre el otro. Claro, entonces no sería proporción, sino sería ponderación. O sea, deberíamos utilizar un test de ponderación y no proporción. Bueno, es correcto. A ver, expliquemos entonces. Un otro comentario más. A ver, ponderación o proporción. ¿Qué hacemos? Tenemos ese caso en despacho, tenemos ese caso en agenda. ¿Qué hacemos? ¿Proporción o ponderación? Abro micrófonos. La respuesta es ponderación. Usamos el juicio de ponderación. Ahora, ¿por qué ponderación? Porque estamos frente a dos derechos. ¿De acuerdo? Dos derechos. Vamos a ir por partes. Primero desarrollamos la ponderación y después el tema de la proporción. Con ejemplos claros y precisos. A ver. ¿Por qué ponderación? Porque estamos frente a dos derechos. Derecho al trabajo, a la empresa, a la contratación, ¿por parte de quiénes? Por parte de los conductores empresarios de la calle Las Pisas. Y por un lado, y por otro lado tenemos el otro derecho, que es el derecho a la tranquilidad, digamos, a la tranquilidad, a la seguridad y demás, de los vecinos. Dos derechos. Entonces, cuando estamos frente a dos derechos en conflicto, es necesario, para dar un fallo correcto, determinar los pesos
específicos, repito, es necesario determinar los pesos específicos de los derechos en conflicto. En el caso en concreto, y no en abstracto, pesos específicos, dos derechos. Entonces, ahí diríamos, entonces, perfecto. Utilizamos la técnica de la ponderación. La ponderación básicamente tiene tres reglas, o tres pasos, o tres, digamos, etapas. Sumamente claras, pero repito, la segunda de ellas tiene que ver con la segunda etapa es directamente igual al test de proporción. Por eso mucho se confunde. Repito nuevamente, la segunda etapa de la ponderación es básicamente una proporción. Vamos a ver los pasos, con esa precisión o con esa premisa que he planteado. Perfecto, dice, la ponderación permite reconocer que la ponderación se divide en tres pasos, ¿de acuerdo? Tres pasos. ¿Cómo hacemos en el caso en concreto? Que ya lo dijimos, perfecto. Número 1. Vamos a las leyes de la ponderación, de manera rápida, situando a lo que plantea el profesor Robert Alexis. Perfecto. Dice, primera ley, tenemos el caso en concreto que hay las pizzas, ¿de acuerdo? La primera ley de la ponderación que me dice, cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. A ver, en otras palabras, tengo dos derechos. Entonces digo, cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción de uno, ¿de acuerdo? ¿No? Digamos, en proporción debe ser mayor la protección del otro. O sea, en esa primera etapa, en esa primera ley de la ponderación digo, ¿cuál? Prefiero. Entonces, yo prefiero ¿cuál? Digamos, prefiero libertad de trabajo, libertad de empresa. Perfecto. Cuanto mayor sea la protección de la libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad de industria, libertad de comercio, ¿no? Dice, cuanto mayor sea la protección, cuanto menor deba ser la otra. O sea, una situación de más a menos. Acá. ¿De acuerdo? Es lo que dice la primera regla de ponderación. Mayor protección de uno, menor protección del otro. Repito, mayor protección de uno, menor protección del otro. Primera regla de la ponderación. ¿De acuerdo? Ya. Segunda regla. Dice, se define la importancia de la satisfacción del principio y finalmente, dice que juega en sentido común contrario. Contrario. Dice, perfecto. Dice lo siguiente. Entonces, dice, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o no satisfacción del otro. Perfecto. ¿A qué se refiere eso? Perfecto. Vean a qué se refiere. Perfecto. En el primer caso, hemos visto, se prevalece, se protege. ¿Cuál es? Libertad de empresa. Frente, digamos, a tranquilidad pública. Entonces, la segunda regla me dice lo siguiente. Perfecto. Esta protección que le voy a dar a este derecho se mantiene, pero la desprotección del otro derecho no debe quedar o no debe ser asignada a un nivel intenso de restricción, sino debe ser leve o moderada. Quiere decir, esta ponderación no debe convertir en impracticable el derecho que estamos afectando, sin perjuicio de que el derecho que hemos optado para ser protegido esté garantizado. O sea, el otro derecho en cuestión no debe quedar desprotegido de manera intensa, sino leve. Quiere decir que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, la atención a los usuarios, por ejemplo, debe garantizar la protección ciudadana. Perfecto, así garantizamos este derecho. O sea, no privilegiar de tal manera o de tal intensidad que el otro se convierta en ¿qué? En impracticable.
segunda regla de la ponderación, ¿de acuerdo? Que es básicamente el llamado test de idoneidad en el caso del test de proporción, ¿de acuerdo? Por eso se confunde mucho. Segundo paso. Tercer paso, la carga de la argumentación. ¿Qué pasa o qué ocurriría si ambos derechos son iguales? O, en todo caso, repito o preciso, no es posible proteger uno o proteger otro, porque ambos son del mismo nivel, la misma intensidad. Ambos requieren la misma protección. Ahí se da un empate. ¿Y el empate cómo se resuelve? O sea, no puedo, digamos, no puedo desproteger uno ni otro. Ambos son derechos fundamentales. Ambos son derechos que requieren por parte del Estado un nivel óptimo de protección. Ambos implican límites del legislador. Ambos son derechos fundamentales. ¿Qué hago? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Aplico la carga de la argumentación. Ahí habrían dos posibilidades. Alexi dice lo siguiente, claro, en este caso hay derechos, ¿de acuerdo? Digamos, en el ámbito de cada ordenamiento jurídico que tienen prioridad. Yo diría, algunos derechos tienen prioridad frente a otros. Yo diría entonces, por ejemplo acá, libertad, igualdad jurídica son razones más fuertes. O sea, lo que se llama en doctrina los derechos irderrotables. Aquí. Estos derechos no pueden ceder ante ningún otro derecho. Estos derechos básicos, elementales. Igualdad y seguridad jurídica frente a otros. O sea, es la famosa tesis de la irderrotabilidad de los derechos. Algunos derechos deben ceder siempre. Número uno, acá está. Primera tesis. Y la segunda tesis, que tiene que ver con una teoría de derechos fundamentales, nos dice, perfecto, en ese caso de empate, ¿qué tengo que aplicar? La famosa carga de la argumentación. ¿Qué significa? Incorporar al debate o a la discusión ya factores, digamos, no endógenos, sino exógenos. O sea, por ejemplo, diría, perfecto, el tema de la seguridad en este caso es importante en este contexto y no en el otro contexto. El tema económico es importante frente al otro contexto. Prima. O sea, en otras palabras, yo diría, en este caso en concreto, ¿cómo rompemos esa carga de argumentación? Perfecto. Número uno, esta famosa, digamos, razones más fuertes, ¿no? Algunos derechos están por encima de otros siempre. Y la otra forma, más práctica, diría entonces, sentido común, ¿no? Bueno, Miraflores es un distrito pudiente en el cual se privilegia ¿qué cosa? ¿El tema de la seguridad o el tema del comercio? Yo diría comercio, claro. Pero en otro distrito, por ejemplo, Callao, Villa Salvador, Comas, Los Olivos, en el cual la seguridad es más importante que el comercio, entonces diría, claro, por cuestiones de seguridad ciudadana, de comercio, de coyuntura, diríamos que debería ceder uno al otro. El tema de la seguridad frente al tema del comercio. Razones ya no, o sea, serían razones, digamos, no jurídicas, sino metajurídicas, que están en un contexto económico, político, social, para resolver ese conflicto. Esa es la ponderación. Derecho contra derecho. ¿Qué se requiere? Determinar el peso específico del derecho para evitar, ¿qué cosa? Esa colisión. ¿De acuerdo? Eso es el tema de la ponderación. O sea, una técnica independiente, autónoma, pero que algunos confunden. ¿Por qué? Porque el segundo paso de la ponderación es la idoneidad en el test de proporción, que es un tema ciertamente mucho más constitucional. Perfecto. Hablemos del test de proporción. Perfecto, aquí está. El llamado test de proporción. Perfecto. A ver. Dice, ¿qué ha hecho el tribunal en la sentencia Ambef Calle Las Pisas en el sentido que el test de proporción es un test de intensidades? Ambos, la ponderación
y la proporción son formas de resolver conflictos jurídicos. Sin embargo, en el test de proporción, estamos frente a ¿qué? Estamos frente a test en decalaje, en orden, ¿de acuerdo? En un orden específico. De acuerdo a la jurisprudencia colombiana, se dice que es un orden establecido, ¿de acuerdo? En un orden preciso. ¿Cuál es el objeto del test? Será, aquí está, será establecer una correcta preferencia o precedencia condicionada entre los principios o derechos del conflicto. ¿De acuerdo? Digamos, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de ¿qué? De reducir los márgenes de la discrecionalidad en la delimitación del contenido de los derechos fundamentales. Perfecto. Entonces, es otra forma de un test. Bien, las etapas, que son importantes. ¿Cómo son los pasos? Primer test. Y aquí vamos a utilizar este caso. Cambiemos de caso. ¿De acuerdo? Cambiemos de caso. Ya no utilizamos el caso de la pizza, sino vamos a utilizar otro caso. A ver, veamos el caso. Acá tengo un caso para compartir con ustedes. Aquí está. Quienes quieran, este es un caso real, ¿eh? Por si acaso. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo o no? No los veo. Vamos a verlos en... A ver, busquen este caso. 815-2007 HCTC, caso Flores Llerena. Este es el dato, el caso en concreto. Bien. Vean, ¿eh? Este es un señor, acá tenemos el dato del expediente, un HC, 2006. El demandante interpone una demanda de habeas corpus contra el juez y un fiscal del distrito de Guaura, Huacho, ¿de acuerdo? Con la finalidad que se deje sin efecto, ¿no? Una serie de mandatos del juez y el fiscal al interior de un proceso penal por la presunta comisión de delito de violación. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué había pasado? Este señor Flores Llerena fue involucrado, fue contenido en una investigación penal por haber cometido un delito de violación, que está en investigación. Bueno, el fiscal y el juez coincidieron, aquí está el texto del expediente, coincidieron, digamos, para llegar a la verdad material, a la verdad real del caso, establecer y ordenar una prueba de ADN al interior del proceso penal. Perfecto, y aquí está. Solicitó el juzgado que al emplazado se requiera su presencia en la intervención del referido local para realizar una diligencia de ADN. Aquí está lo que he dicho. La referida prueba de ADN. Perfecto. La primera vez que enviaron esto, tanto juez y fiscal ordenaron esto, lo hicieron, digamos, con un apremio judicial, pero no se presentó. Y la segunda oportunidad ya fue con apremio judicial, o sea, de grado fuerza. El demandante, el señor Flores Llerena, dijo: señor, no me voy a someter a esta prueba porque, número uno, tengo varias razones, ¿no? La primera razón es que estoy enfermo. El señor está enfermo, aquí está el caso, ¿de acuerdo? Aquí está el caso, ¿no? Estaba enfermo. Y lo segundo, que tenía serias y fundadas dudas para el examen. ¿Qué significaba? ¿A qué se resume esto? El juez y el fiscal dispusieron que la prueba de ADN se hiciera no en las formas tradicionales de un examen de ADN, en el tema de violación, sino, o sea, me refiero a pelo y hisopo, sino una prueba de semen. Y el señor, el demandante, se negaba a ello. Esos son los casos, son los hechos del caso. Entonces ahí el tribunal, digamos, lo que dijo fue lo siguiente, ¿no? Muy claro, en el caso en concreto, aquí está: los actos de intervención corporal suponen una restricción de los derechos fundamentales. Uno de ellos, ¿qué cosa es? La intimidad personal. O sea, no le pueden obligar al señor Flores Llerena a someterse a una prueba de ADN por tema de extracción de semen, porque es una intromisión a la intimidad personal. Por lo tanto, corresponde el tema del test de proporción. ¿De acuerdo? Ese es el caso en concreto. Ya está, les he dejado el expediente para que ustedes lo visualicen. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces estas pautas para ordenar este examen? Número uno, medida: haber ordenado la intervención corporal del ADN. Finalidad: garantizar el interés público en la investigación del delito y consecuencia: no dejar impune el delito. Entonces, digamos, esa es la premisa del proceso. ¿De acuerdo? Pero eso debe ser sometido
a tener proporción. Y en este caso en concreto, ¿de acuerdo? Se da esto, ¿no? O sea, estos, digamos, contenidos del caso. Y entonces, ahí deberíamos entonces precisar lo siguiente. Perfecto. ¿Cuáles son estos pasos del examen? El test de idoneidad, el test de necesidad y el test de proporción in stricto sensu. ¿Cuáles son estos casos? Aquí están. Aquí está. A ver, un segundo. Perfecto, lo tenemos acá. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Paso por paso. Apliquemos el primer criterio del test de proporción. Número 1. Aquí está. Principio o subprincipio de idoneidad. Repito, esos casos tienen que darse en un orden, en el orden correcto. O sea, no se puede pasar uno y pasar otro. Se da siempre en términos positivos. Idoneidad. La idoneidad consiste en la relación de causalidad de medio a fin entre el medio adoptado y el fin propuesto. Una relación de medio a fin. ¿Qué significa? El medio adoptado, en este caso, el tema de la extracción de muestra de semen, será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. Ahora bien, si el medio no es válido, el fin no es válido. El fin es válido, queridos amigos. El fin es válido. O sea, el fin es de resolver este caso, el caso de la violación, pero el medio no es el correcto. Entonces, por lo tanto, en este ámbito no pasa. En este ámbito no pasa esta parte de test. El fin es el correcto. El medio no es el válido. Y el tribunal dijo, toda intromisión a la intimidad personal es violatoria de los derechos fundamentales. Por tanto, el medio no es válido. Primer criterio, no pasa. Digamos, en términos didácticos, siguiendo con la premisa. Segundo criterio, principio de necesidad. Busca examinar si existen otros medios alternativos al optado, que no sean gravosos o al menos de menor intensidad. Obvio, ¿hay otra forma de determinar esa cierta responsabilidad? Sí. Menos optar por medios alternativos, menos invasivos, menos gravosos, menos afectantes a la libertad individual. ¿Lo había? Sí, por supuesto. ¿Cuál era? Hisopo, o pelo, o cuestión capilar. O sea, el juez y el fiscal tenían medios alternativos. El examen se decía, por lo tanto, en este ámbito tampoco pasa. Si el primero no pasó, la demanda es fundada. En el segundo caso también es fundada, aunque no debió pasar, pero nuevamente, por términos explicativos o didácticos o pedagógicos, lo estoy señalando. Entonces, perfecto, dice, es una relación de medio, dice, entre medios, medio. No pasa, no se admite. La medida es arbitraria y, por tanto, inconstitucional. Siguiente, el tercero, perfecto. Y ya este es el más importante, el principio de proporción en sentido estricto. ¿Qué dice? Dice, se establece así una relación proporcional, según lo cual dice, cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, tanto mayor ha de ser el grado de realización o del fin constitucional. ¿Qué significa? Claro, el medio, en este caso yo diría, perfecto, vamos a afectar este derecho con la finalidad de garantizar el proceso, no, pues, no. O sea, en este ámbito, obviamente también, esta etapa del test está, digamos, debería ser descartado desde el principio, pasando por la idoneidad, pasando por la necesidad y pasando por el test, digamos, en estricto, ¿no? En un sensu, que es la parte más importante, ¿no? Estamos hablando acá del grado de afectación, digamos, el grado de afectación debe estar en concordancia con el grado de realización del fin constitucional. En este caso no se da. Garantizamos digamos, la vigencia del proceso, que debe llegarse a la verdad, pero a esos medios, obligando al señor a una prueba de semen, no, ¿verdad? Ese es básicamente el famoso test de proporción. Nuevamente, aquí está el caso en cuestión, el expediente 815-2007 HC, caso Flores y Arena. Bien, ¿alguna pregunta con el público, con el mayor grado? 39 personas en el público, con el mayor grado, estamos a su disposición.
Doctor, ¿Qué tal? Sí. la teoría de Alexis que estaba usted exponiendo hace un rato, Sí. cuando indica que hay derechos, o sea, establece una jerarquía entre derechos fundamentales, Sí. no se contrapone a la postura del TC y también a la de la Corte Interamericana, Eh, cuando indica que todos los derechos tienen la misma jerarquía y que en todo caso uno decrece en relación a otro, valga la redundancia, en cada caso concreto. Por ejemplo, usted hablaba ahí que la libertad es irderrotable, ¿no? sí. Pensando en la libertad física, por ejemplo, ¿acaso esta no se derrota, por ejemplo, en cada prisión preventiva? ¿Por qué? Porque se anteponen otros derechos más importantes para ese caso concreto, para ese momento concreto. Por eso me parece que la teoría del ex, claro, es una doctrina, pero a nivel de jurisprudencia como que es discutida. Sí, pues, digamos, partiendo de la tópica de los DDH, todos los derechos son absolutos y tienen el mismo nivel. Partiendo de la teoría de los DDF, de los derechos fundamentales, hay obviamente algunos derechos que tienen mayor relevancia que otros. ¿De acuerdo? Entonces, en esa tópica, la teoría de Alexis te dice, claro, hay derechos que son inderrotables, hay derechos que son absolutos y que debe también establecerse un criterio, digamos, de preeminencia de derechos frente a otros, ¿no? Una forma de resolver un conflicto. Ahora, particularmente, yo diría, sí, yo asumo la tesis que planteó en su momento la Constitución española cuando dijo, hay derechos fundamentales, hay derechos constitucionales y hay derechos de los españoles. O sea, hay derechos, los derechos fundamentales tienen un alto contenido lógico, ¿no? De valor, de preeminencia frente a otros. En ese sentido, yo sí asumo y considero que la relevancia y la trascendencia de un derecho fundamental o un derecho fundamental debe tomarse en cuenta al momento de hacer una valoración. Pero esto, repito, tiene que hacerse en el caso en concreto. Alexi, Working, planteaban esa tesis, digamos, de manera contradictoria, el profesor Manuel Atiencia, el profesor Moreso, hablaban también, contribuían a ese debate. Por eso es un tema complicado, es un tema, digamos, sumamente controvertido, discutible el hecho de hablar de principios, de reglas y la preeminencia frente a una y otras. Pero ciertamente el debate que queda abierto, por eso es la parte de la argumentación jurídica que no es la argumentación jurídica lógica, pues, ¿no? Sino es la argumentación jurídica constitucional que es la que ciertamente también coadyuva al resolver el conflicto, el problema. Así que yo coincido con ustedes que, claro, el tribunal ya ha dicho, los derechos fundamentales son imperativos jurídicos éticos, cuestiones complejas, pero más allá no ha establecido un decalaje, ¿no? Una suerte de, digamos, de estatus especial en derechos fundamentales. Ha dicho, todos los derechos fundamentales gozan de una protección, ¿no? En ese sentido, no hay el tribunal no estableció un criterio de primera generación, segunda generación o tercera generación, como así lo ha hecho en la tópica, en la dogmática de los DDH, ¿no? Así que es importante su posición. Bien, si no hay más interrogantes, yo me despido, no sin antes agradecer la gentil invitación de CEFICAP. No sé si estará ahí el licenciado Anthony, o en todo caso los asistentes de la sesión, para concluir la sesión, no sin antes el correo, acá tengo un correo al final para cualquier consulta o duda. Hermano Delgado, por favor, me escriben, y he mandado ya el material para que lo tengan en la página virtual o en todo caso en el espacio virtual de la Corte o en la entidad que ustedes consideren conveniente. Un fuerte abrazo con todos, la verdad, muy agradecido y siempre honrado de estar con ustedes en esta tarde. No sé si estará ahí el licenciado Anthony de la Vega. Sí, Lenny Chauca nos